Piali, Neno toca Lilica al Tonac. Hoy el sol ha alcanzado su cenit y nosotros hemos llegado a la quinta casilla de esta cuarta trecena. La trecena es Xochitl y el tonali es Macuili Cuetzpalin. En el numeral 5 tenemos un ave color negro muy escandalosa. ¡Cacá, cacá! La oímos que canta, es Cacalot. Y ella viene anunciando a una diosa, una señora maravillosa que es la tejedora de los destinos, la que barre los caminos, Tlazolteotl, ese principio femenino maduro que hace posible que todo se dé, se materialice en este espacio-tiempo. Si tú tienes sueños que aún no se han cumplido, pídele a Tlazolteotl que te ayude a poner en tu lienzo esas escenas maravillosas que quieres que se hagan realidad. En el signo Cuetzpalin, que es la lagartija, ese ser que lo vemos aquí, miren, representado en dos tonos, en verde y en rojo, bueno, nos habla de la fusión del calor y el frío que genera el movimiento. Cuetzpalin siempre anda pegada con el cuerpo hacia la tierra porque está sintiendo las vibraciones de la misma. Hoy por eso yo me quise venir a esta montaña. Ayer estuve en otra y sigo el rastro de ese señor de la noche que es Tepeyolotl, el corazón de la montaña. Mi corazón palpita al ritmo de esta montaña maravillosa. Yo la puedo sentir, esta humedad, este olor. ¡Oh, miren qué precioso! Un colibrí, increíble. Lástima que no puedo moverles la cámara, pero aquí les pongo uno. Miren qué emoción, porque este colibrí nos viene a recordar que estamos en el rumbo del sur. El color es el amarillo, es el Huixtlampa, el rumbo preferido de Huitzilopochtli, ese que alude a la fuerza de voluntad. Así que hoy yo te invito a que salgas a esa montaña. Y si no puedes por alguna u otra razón, bueno, recuerda que la naturaleza que ves aquí manifiesta, está dentro de ti, así que vibra con ella. Y cuando te vayas a dormir, ponte eso en el pensamiento, ir a la montaña, a descubrir ese latido de Tepeyolotli, a vivir el gozo por la vida, porque recuerden que en esta trecena el regente es Huehuecoyotl y Huehuecoyotl también es el que acompaña a Cuetzpalin. Así que estamos en esa oportunidad de tener la experiencia del coyote y de disfrutar de este lugar maravilloso, de este espacio-tiempo que es de nosotros. Ahí está el camino que vas a seguir al rato cuando te vayas a la ensoñación. Y te quiero leer algo en relación a todo esto que acompaña a este bello Macuili Cuetzpalin, y el conjuro está integrado y dice así: imantada mi sangre con la naturaleza, siendo el llamado del monte, yo soy Macuili Cuetzpalin. Siento en mí el gozo de existir, mi alma enraizada a la vida, a la belleza de cada amanecer, de cada despertar, es el gozo en los huesos que me sostienen. Es el gozo en la sangre que enciende todo lo que soy. Yo misma soy la ofrenda. Soy el gozo en la mirada de cada flor, de cada canto de los aves, de cada color que se desprende al rayo del sol. Soy el gozo de sentirme viva y correr por la montaña como lo hace Cuetzpalin. Correr con el barro entre los dedos de mis pies. Hoy soy Huehuecoyotl, el gozo por la vida, la sabiduría de Tlazolteotl para tejer mi destino. Soy un ser en movimiento, energía creativa y palpitante en cada grano de maíz, en cada célula de mi cuerpo. Soy calor y frío. Hoy yo mismo soy Macuili Cuetzpalin, el gozo de existir aquí y ahora. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like y suscríbete a mi canal. Mira que yo soy feliz de invitarte a esta mi casa, Lilica al Tonac. Bueno, pues si crees que a alguien le pueda gustar o interesar esta lectura, compártela. Nos vemos pronto. ¡Timota!